Vamos a colocar, los que piensen que Israel diezmaba, coloquen sí, y los que piensen que Israel no diezmaba, coloquen no. O si alguien tiene algún comentario que colocar diferente, pues lo escribe en el chat. Vamos a mirar qué dice el chat. Vamos a mirar. Que sí, que sí. Vamos a mirar. Tenemos 42 dispositivos. Ojalá podamos participar siquiera la mitad para entender que hay reciprocidad y conversación en el tema. Bueno, muy bien. Vamos a preguntar. Tenemos uno, dos. Todavía muy poquitos están participando. Con eso no sabemos, no podemos sacar una conclusión. La pregunta es, según la Biblia que tú cargas en tu mano y lees o digitalmente, ¿Israel diezmaba? Israel es el pueblo del Antiguo Testamento. ¿Israel diezmaba? Sí. Si tú crees que sí y no, si crees que no. Vamos a mirar cómo vamos. A ver, no sean así rogaditos, sean misericordiosos. Recuerden que esto no es un curso para convencerlos de algo, es para que ustedes aprendan, para que yo aprenda. Este tema lo he dado muchas veces. De hecho, en YouTube tenemos como 10 videos sobre esto en un canal, pero entiendo que creo que eso necesita ser todavía actualizado. Bueno, vamos a mirar ya se cerraron las urnas. Claudia Hernández dice que Israel no diezmaba, Lucía dice que no diezmaba, Lucía Esperanza dice que no diezmaba. ¿Por qué no diezmaban? Vamos a escucharlos. Me gusta eso. Vamos a escucharlo. Esto es para aprender. Al grano y concisos, los que colocaron no. ¿Por qué Israel? ¿Por qué dices que no diezmaba? Cuando preguntamos, sabemos qué cree una persona. Nos enteramos. Vamos a escuchar a los que dicen, o lo pueden escribir en el chat, ¿por qué piensan que no? No, daban un tributo. Ok, muy bien. Sí daban el 10%, dicen las cosas. Bueno, los que dijeron que no, no están obligados a responder, pero si quieren responder por qué dijeron que no, hay una oportunidad para entender qué piensan las personas. Vamos a hacer un estudio sobre el modelo financiero a través de la Biblia. ¿De acuerdo? Es simplemente libertad. Cada uno se va a enterar de qué es lo que dice ahí y cada uno va a vivir como hasta ahora, cada uno se va a relacionar, así como lo hicimos con la oración. En 2 meses vamos a preguntar qué aprendimos de esto, se los aseguro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces les voy a responder bíblicamente. Israel no diezmaba. Israel pagaba el 23.5% de sus ingresos. ¿Cómo les parece? Israel no diezmaba. Hoy nos cobran el 20% del IVA y creo que el 30 y casi el 36% en renta. E Israel realmente pagaba más o menos el 23.5% de todo lo que fuera el dinero de ellos. ¿Cómo les parece? Solo estoy contándoles por ahora esto. Solo les estoy contando esto porque eso no va a quedar aquí sin que yo se los compruebe bíblicamente, porque realmente existían 3 diezmos. Realmente existían 3 diezmos. El diezmo de la asamblea, el diezmo para el sacerdocio y el diezmo para las viudas, los huérfanos y los perdidos y todos los fracasados que se hacía cada 3 años. Así. Y además de eso, cuando cultivaban el campo tenían que dejar voluntariamente algunas partes sin cultivar para que el pobre comiera. ¿Por qué? Porque Israel, quiero que esto lo recuerden, porque Israel era una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Se preguntarán ustedes. Sencillo, teocracia. ¿Qué significa una teocracia? A ver, ¿alguien quiere decirnos? ¿Qué es una teocracia? Se hace lo que Dios manda. El mandato Nosotros de Dios. somos una democracia. Bueno, eso se dice, que nosotros somos sin cosechar, gracias Dani. Dejaban las esquinas, voluntariamente tenían que dejar una parte del terreno para que sus hermanos pobres pudiesen comer. O sea, ese era un modelo sustentable. No había, o sea, en ese grupo no había hambre, no podía haber hambre. ¿De acuerdo? Muchas cosas que las personas desconocen porque no han logrado profundizar en esos temas. Pero Israel no diezmaba, Israel realmente pagaba el 23.5% de toda su economía, de un diezmo que era para el sacerdocio, de un diezmo que se comía también cada año en asambleas y un diezmo que correspondía cada 3 años, de manera que era el 23% aproximadamente. Entonces,
¿Ven ustedes que no sabemos muchas cosas? Nosotros no sabemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque realmente no, nadie nos ha dicho sin un interés real. ¿Por qué aquí realmente, por qué hoy aquí realmente yo puedo decirles a ustedes esto con tranquilidad? Porque aquí no tenemos interés en que usted no haga nada que usted no descubra con Dios. Punto. Y porque en los 7 años que llevamos, ese no ha sido nuestro interés. Nuestro interés es que las personas descubran la verdad y cada uno de ustedes sepa conducirse en la verdad. Es así de sencillo, debe ser libre. Claro que es una dificultad. Llevamos 5 años enseñando casi lo mismo y todavía hay personas que dicen, ¿y cómo lo hago? Pues entra en acción. Si te quedas solo orando, no va a pasar nada. ¿De acuerdo? Entonces, mire que vamos a preguntar más. Voy a hacer otra pregunta. Ya nos dimos cuenta. Tranquilo que eso se lo voy a sustentar todo. Vamos a hacer por ahí unos 2 meses. Vamos a estudiar el modelo financiero bíblico. Ustedes van a saber más del modelo financiero bíblico que cualquiera, se los aseguro. Se van a dar cuenta de muchas cosas que les enseñaron que no son verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos una teocracia, como Israel, nosotros no somos una teocracia. Nosotros somos un pueblo espiritual que vive dentro de una democracia en este país. En otros tal vez no son demócratas. ¿De acuerdo? Cada país es distinto. Y dentro de eso está el modelo bíblico, espiritual. Son dos cosas distintas. De manera que realmente el procedimiento es que nosotros como ciudadanos pagamos impuestos. Si Colombia fuera una teocracia, todo lo que nosotros hacemos es porque Dios gobierna y legisla al pueblo. Por eso se le pagaba a Dios, porque eran una teocracia. Nosotros no somos una teocracia. Punto. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿El diezmo quedó como una enseñanza en el Nuevo Testamento? Quiero que coloquen sí o no. Son preguntas, porque yo quiero saber ustedes qué saben de esto. Ya nos dimos cuenta que realmente Israel no diezmaba. Israel pagaba aproximadamente el 23 punto algo por ciento. El 23.3 sin contar lo que tenían que dejar en el campo, ¿de acuerdo? Pero en esa época no había necesitados. ¿Por qué? Porque había un lugar de ese diezmo donde, como sucede en algunos Países Bajos, aquí en España y algunos Países Bajos de Europa, la gente no tiene hambre, no tiene por qué tener hambre. La gente va y recoge aceite, harina, cosas, porque están más, están más ilustrados ellos que nosotros. No puede haber hambre. Ese es el modelo de Dios. Ah, que es que yo quiero un iPhone. No, eso es otra cosa distinta. Pero si eres parte de una comunidad, no puedes pasar hambre, porque eres parte de una común unidad. Eso es lo que no sucede con el cristianismo, que está mal planteado el modelo. No es que el modelo esté mal, está mal planteado y mal administrado. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otra pregunta. Son preguntas, son preguntas. ¿Ustedes creen que el diezmo quedó registrado como un mandamiento en el Nuevo Testamento? Es otra pregunta. A ver, sí, sí, no, no, tranquilos, que no les vamos a pasar el datáfono, solamente es para que aprendan, para que se enteren, para que ustedes digan, wow, ni siquiera sabía esto. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a mirar. Vamos a mirar, no, no, ok, a ver, pero no han votado casi. Estamos preguntando, a menos que vayas como la canción, yo manejaba, iba a más de 100 y un letrero que pasé sin precaución. Así vas así, no contestes. Pero si estás allá en la casa, sentado en la sala y estás escuchando esto y no participas, me daría nostalgia. Me sentiría que no se valora lo que les estamos diciendo. Todo esto es para poder saber qué hay en la cabecita de ustedes. Recuerden que nuestra filosofía es que ustedes sepan y puedan descubrir lo que quizás nunca les han dicho. Ese es el modelo de esta comunidad, que ustedes puedan decir sí, no, no. Sandra Tunduaga, no estoy segura. No, Lucía, no, Lucía, no. No, 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 no. Muy bien. Sencillo. Alta plastilina. Pablo era un judío. Pablo, el, el Nuevo Testamento, escuchen, el Nuevo Testamento, que tampoco es una expresión, un término adecuado.
Después les digo por qué. Porque esa es una competencia entre los judíos y los cristianos. Cuando un cristiano dice Nuevo Testamento, le está diciendo a un judío obsoleto. Y los judíos, nosotros venimos de la raíz de los judíos. Nosotros no somos ni griegos ni romanos. Nosotros no somos romano-cristianos ni griego-cristianos. Nosotros somos judeo-cristianos. Que la historia te la contaron de una manera distinta, eso hace que a ti te queden dudas sobre saber quiénes son los buenos. Y son los judíos son los malos y los cristianos son los buenos. Los judíos que eran a los que Dios les reveló y donde viene en Cristo están todos perdidos y los cristianos tenemos el santo grial. Eso será un tema que hablaremos en su momentico, porque aquí nos gusta aprender, ¿de acuerdo? Bueno, no se asusten, tranquilos. Aquí todos pueden investigar, todos pueden comprobar. Y les aseguro que si un grupo se estudia y averigua, llega a la verdad. Bueno, entonces les voy a contar. La palabra diezmo o diezmar solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Solo 4 veces. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque yo ya lo investigué. Esto lo hemos dado muchas veces. Solo aparece 4 veces. ¿De acuerdo? Les voy a contar cuántas veces aparece. Aquí es donde ustedes van a entender por qué es importante aprender a estudiar la Biblia. ¿Qué es un mandamiento? Vamos a mirar un micrófono por aquí abierto. ¿Qué es un mandamiento? ¿Qué es una enseñanza? ¿Y qué es una alusión? ¿Sí? ¿Qué es una narrativa? Si hay un mandamiento, ustedes deben diezmar. Eso es un mandamiento. ¿Qué es un comentario? ¿Qué es una narrativa? Cuando alguien cuenta algo que pasó y queda como una historia. Por ejemplo, como cuando Ananías y Zafira, que esa es una muy buena historia para motivar a alguien a que ofrende, porque los que decían que ofrendaban y no lo hacían, morían. Cualquiera se asusta así y se vuelve buena gente. No, tranquilos, no se van a morir por eso. Eso se los aseguro. Pero ¿a quién no le encanta predicar sobre eso? Eso es una historia, una narrativa. Y entonces el Espíritu Santo era el contador de ellos, porque vendieron la casa en tanto y dijeron, no, pues allá Pablo ya anda en Ferrari, fulano, no llevemos todo eso, quedémonos con la mitad. Y el Espíritu Santo, como era el revisor fiscal, los pilló y entonces como los pilló, le dijo a Pedro y Pedro dijo, ustedes se engañaron y todos dos se murieron. Eso es una historia fabulosa para inspirar a una comunidad. Pero eso es una narrativa, es una historia. Tengo mis dudas sobre la precisión de esa historia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es importante esto? Cuando es una alusión, es cuando se trae un tema para yo sacar una enseñanza, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo peso 90 kilos y Daniel pesa 70 y él pesaba 90 y Daniel ahorita pesa 80. Y Daniel hizo 100 pilates y caminó 2 horas. Entonces, como Daniel, yo también hice una alusión, ¿se dan cuenta? Como Daniel hizo los pilates, entonces como Daniel hizo, a él le funcionó, entonces yo voy a hacerlo. Esa es una alusión. Las veces que aparece la palabra diezmo es la siguiente. Un hombre fue al templo a orar y le dijo, diezmo de todo, hago lo que todo. Y Jesús dice, y uno fue a decir que era culpable. ¿Cuál de los dos salió justificado? ¿El que dijo que diezmaba y que hacía esas cosas? No, el otro. Esa es una vez. Y se repite. Ahí son 2. 3. Fariseos hipócritas que diezmáis la menta y el eneldo. 3. Cuarta vez, Hebreos 7. O sea, note que sí ve que son cosas que eran narrativas, historias que se traían, pero no eran mandamientos, ¿se dan cuenta? No eran mandamientos, ¿de acuerdo? ¿Qué es una alusión? Cuando ustedes leen el capítulo 7 de la carta a los Hebreos, ustedes se van a dar cuenta que el escritor está haciendo una comparación entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Levit, Israel, Melquisedec, Cristo. Entonces Pablo, hay personas que dicen que, grandes teólogos, que no se sabe quién escribió Hebreos. No saben. Para mí fue Pablo porque es el único que tiene la profundidad y el conocimiento para haber escrito un libro de esa profundidad. Pedro lo admiraba a Pablo. Decía, como escribió el hermano Pablo, cosas que son difíciles de entender, porque Pablo terminó eclipsando a todos. Yo no sé si se rajaron todos o le vamos a pedir a Jesús un derecho de petición que nos explique por qué le fracasaron esos 9 apóstoles
que ninguno hizo nada y Pablo tuvo que venir a salvarlos y escribir casi 18 epístolas. Ese Guido sí que es ofensivo y dice cosas raras, porque no hemos pensado, porque no pensamos. ¿Cómo sí que Jesús estuvo 3 años y medio con 12 personajes y un día apareció otro que no sabe de dónde salió, él cuenta la historia y ahora es el que escribe todas las epístolas? Algo debe haber que aprender ahí, pero ese tema no es el tema de hoy. Entonces, el escritor dice, cuando Abraham fue a la guerra a rescatar a Lot, que había sido tomado cautivo por un Kedorlaomer, los reyes de Sodoma y de Gomorra, fueron llevados cautivos. Abraham se fue con los de su casa, planteó una guerra y rescató a Lot. Y cuando rescató a Lot, pues venció a esos reyes y se trajo el botín. Se trajo una riqueza de ganar esa guerra. Entonces dice que Abraham le pagó el diezmo a Melquisedec. Entonces se trae esa historia como una alusión unos 2000 años más adelante, y entonces el escritor dice, ¿quién pagó los diezmos? Abraham. ¿Y Abraham quién era? Pues Abraham era el tatarabuelo de Leví, de donde viene la ley. Pero si Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec, ¿quién es mayor, Leví o Melquisedec? Era una enseñanza. El escritor de Hebreos trae ese comentario solo para traer la enseñanza que el sacerdocio de Melquisedec es el de Cristo y es el que vale y no el de Leví, que es de donde viene la ley. Toda esa enseñanza, toda esa historia, esa alusión era para llegar a esa enseñanza. Entonces el pastor ingenuo y motivado y con ganas de inspirar a la gente le dice, sí, mira, es que aquí dice, la Biblia sí habla del diezmo. Pero ese desconocimiento tan grande de no saber qué es un mandamiento, qué es una narrativa, qué es una historia, qué es una alusión, hace que las personas sean fáciles de manipular. ¿De acuerdo? Así que no quedó como una instrucción de mandamiento que se debía diezmar en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Entonces viene una pregunta que yo a veces escucho, es que aquí en esta comunidad no diezmamos. Claro, nuestros estatutos dicen eso. Nosotros no promovemos el diezmo como una doctrina. Por supuesto que no, porque no es... Y quiero decirles esto que es muy triste. Yo no sé cómo se va a resolver eso con Dios. ¿Por qué? Bueno, vayamos cerrando capítulos. No está como mandamiento el diezmo, pero eso lo vamos a comprobar con textos bíblicos en su momento. Hoy les estoy dando aquí un paneíto. Les aseguro que este tema es muy interesante. Entonces, no quedó el diezmo como mandamiento. Primero porque Pablo era un judío y Pablo sabía para qué era el diezmo. Así que él no menciona el diezmo como una enseñanza en el Nuevo Testamento. Que eso creo que quede claro. Ahora surge una pregunta, o sea que no hacían nada, eso no es así. Quedaron, sé que se llamaban ofrendas, donativos, servicios, frutos y gracias. Eran ofrendas, votos o contribuciones que hacía la iglesia del siglo I. Entonces, dice la escritura que ya no se debía hablar de dinero ni invertir. No, no dice eso. Sí se debía hacer, solo que se debe hacer de una manera precisa como está en la Biblia. Entonces, ¿se están enterando de cosas nuevas aquí hoy? Les pregunto. ¿Se están enterando de cosas? No es que la iglesia del siglo I no lo hiciera. Recuerde que mi tarea no es decirles qué deben hacer acá, sino que enseñarles, perdón que suena un poquito soberbio, ilustrarles, llevarlos a pensar para que ustedes digan, ahora entiendo qué es lo que dice la escritura referente al modelo financiero de Dios, que cada persona se entere y sea libre. ¿De acuerdo? Uy, voy a silenciar los micrófonos, porque quedan muy feos esos ruidos exteriores para la grabación. Entonces, tengan en cuenta eso, como la oración. No es que la oración sea, es que si tú no oras, es que si tú no diezmas el revolcón y el pulgón y el devorador y te vas a arruinar si no diezmas. Eso está en Malaquías 4, que corresponde a un constructo del Antiguo Testamento, que es un texto favorito por muchos predicadores. Yo he visto predicadores que lo ponen allá atrás, ¿de acuerdo? Allá y todo el mundo entra, está leyendo eso. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros como pueblo ahora tenemos otro modelo, que es un modelo totalmente distinto. O sea, personas que todavía piden primicias. He tenido personas que han dicho, yo me fui a trabajar y le di el primer sueldo a la iglesia porque me dicen que eran las primicias. Qué triste. No es así. Si pagaste las primicias, bueno, Dios es justo contigo y seguramente te ha venido bendiciendo, pero no te dijeron la verdad. Sin embargo, la fe, al igual que el placebo, es tan bueno que a veces suceden las cosas, porque han pasado las cosas. Pero qué bueno que lo que yo haga hoy lo haga a nivel de conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que les voy a hacer aquí es, bueno, antes quisiera darles la oportunidad. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? ¿Alguien tiene un comentario sobre las finanzas, sobre el modelo? ¿Que alguien quiere preguntar algo? Decir, tengo esta duda, ¿por qué esto me dijeron, me preguntaron, yo creo? A ver, vamos a dar espacio a una, nos quedan unos minutos. O sea, lo estoy contagiando porque estos temas de los sábados sí que van a ser importantes. Les aseguro que les va a quedar muy claro. Porque hay personas que dicen, es que no hay que hacer nada. Como le decía yo que día a un hermano, no, hay que saber qué hacer. Lo que pasa es que está corrompido el modelo. Y cuando el modelo se corrompe, nada sirve, lastimosamente. Sigue, Carito. Preguntas, pueden hacer preguntas. Imagínense un lugar donde pueden preguntar ustedes y que no los juzguen y donde podamos responder si tenemos la respuesta o todos la podemos hacer. Sigue, Carito. Tu micrófono está cerrado, Carito. Sigue cerrado tu micrófono, Carito. Ah, perdón, sí. Es que esa es una prueba de paciencia. Sigue. Ahora sí, gracias, Gio. Bueno, yo quisiera que definiéramos cuando tú estimes conveniente qué es la prosperidad, porque es que a mí sí me dijeron que el primer principio por excelencia de la prosperidad era el diezmo. O sea, eso era innegociable. Yo tenía que dar el 10% por encima de cualquier cosa si yo quería ser una mujer próspera. Ya después venían otras arandelas, pero pues lo que no se define, tú sabes, ¿no? Que no se puede realizar. Entonces, yo sí quisiera, cuando tú estimes conveniente, poder definir qué es la prosperidad, porque ese fue un discurso que me comí como por 15 años. Primer pregunta, excelente. En este libro, Concordancia, están todas las palabras de la Biblia. Vamos a buscar la palabra prosperidad. Aquí en la comunidad Generación Cristo tenemos un eslogan, verificamos. Porque si yo les digo, es que yo pienso, es que yo creo, perdimos todos. No, verificamos y ustedes pueden verificar. Yo voy a preguntarle a esta concordancia que me diga si aparece la palabra prosperidad y qué quería decir si es que aparece. Si no se estudia así, nos pueden engañar y seguramente nos han engañado. Mientras yo voy buscando, ya me queda claro tu pregunta, vamos a dar espacio a Alvarito. Alvarito, ¿qué quieres preguntar tú? Muy buenos días para todos, muchísimas bendiciones. Yo tengo algo aquí que aprendí sobre la prosperidad, ¿no? Y pues a través del rey Salomón, de los proverbios y a través de todos los que son las parábolas, pues aprende uno mucho de esa prosperidad, ¿no? Le dan a uno como esos ejemplos. Y aquí hay algo que dice que los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Es una cátedra de inteligencia financiera del rey Salomón. Ese era el aporte que quería dar en esta mañana, algo que... Excelente, qué excelente. Sí, qué excelente eso. Uno de los mitos del cristianismo es que no hay que hacer mucho. Si tú, o sea, el cristianismo cree
que ofrendar es una pirámide. Uno lleva 100 y le devuelven 100 veces más. He escuchado a algunos predicadores decir eso. Pero Alvarito nos acaba de leer que hay unas leyes físicas puestas por Dios. Muy bien. Exactamente la palabra prosperidad aparece, les voy a decir cuántas veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dice muy sencillo. Está el mandamiento de cuando van a la tierra prometida. Entonces les dice, haz esto y haz aquello y haz aquello para cuando llegues a la tierra prosperes. O sea que no era por dar, sino por hacer. Muy bien. Esdras, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad. Era un juicio sobre un pueblo que había cometido falta, entonces les dice, no procuren su prosperidad. Recuerden que estamos en el Antiguo Testamento y era muy difícil. Job 15:21 dice que Job había prosperado en todo. Era un hombre rico, próspero. Esas son las veces que aparece la palabra prosperidad. A ver si encontramos que a Carito le enseñaron que era un mandamiento para ser prosperado, diezmar. A ver si aquí dice eso. Las veces que aparece la palabra prosperidad. Salmo. En mi prosperidad dije, no seré conmovido. Es decir, en mi época de abundancia es un salmo del salmista David. No tiene nada que ver con lo que Carito nos está diciendo que le enseñaron. Dice, tuve envidia viendo la prosperidad de los impíos. Un salmista por allá se puso a decir, si ve, eso de ser cristiano es para los quebrados, fracasados, a uno le va mal. Y hay personas que se lo dicen a los cristianos, y ustedes cristianos y con ese Dios que tienen, y no prosperan en nada. Entonces, aquí dice que la prosperidad, que un personaje se puso a analizar la prosperidad del impío y casi se pierde porque decía, pero es que al impío le va mejor. No tiene nada que ver con lo que nos dijo Carito. La prosperidad de los necios los echará a perder. Está hablando de que la prosperidad es realmente la consecuencia, causa y efecto de algo. ¿De acuerdo? A donde quiera que vuelve haya prosperidad. Es un proverbio de alguien que es justo y que hace bien sus cosas, que se defiende, como lo decía Alvarito. Jeremías, he hablado de tu prosperidad, mas me dijiste cómo se logró. Aquí aparece la palabra prosperidad. Ya nos dimos cuenta que no hay un texto que diga, y entonces el principio inminente, si aquí te gusta que te vaya bien, el primer mandamiento y principio es diezmar. Si yo fuera un empresario eclesial, me iría muy bien, porque sabría aplicar muy bien esos textos bíblicos, pero yo no soy un empresario eclesial, porque sería un farsante y un engañador. No puedo engañarlos en eso. No puedo. No tendría sentido que una comunidad que quiere enseñar la verdad venga a decirles a ustedes cosas que no son. Por eso aquí estudiamos para que ustedes sepan cómo conducirse. Así como con la oración, cada uno va a entender. Entonces, ya respondimos también parte de eso. Alvarito nos hace un comentario. Efectivamente, la mano diligente será prosperada. ¿Has visto a hombre diligente en su trabajo? Oh, perezoso, mira, aprende de la hormiga. Pero eso de que yo pongo y Dios multiplica, ese es un tema muy tremendo, que también lo vamos a desbaratar como mito aquí. En la Biblia hay dos promesas para los hijos que honran a los padres y para los que invierten en el necesitado. Pero eso se distorsionó un poquitico, porque Dios quería asegurarse del bienestar de las personas y que cada persona fuera Dios en su momento con su abundancia para que ayudara a alguien. Pero como no se explicó muy bien a qué se refería, entonces ustedes van a escuchar siempre que se les dice a las personas que si les sirve, que si le invierten a Dios van a ser prosperados. No es que esté mal hecho, lo que pasa es que no es que esté mal dicho, así dice, lo que pasa es que no está bien aplicado. Y lo vamos a mirar por qué. Les voy a contar lo siguiente. Vamos a devolvernos 2000 años. Vámonos rápidamente. Otros 2000 años, ya tuvimos que era Gehenna. Vamos a devolvernos 2000 años. ¿Cómo eran los pueblitos y cómo nació la iglesia en esa época? Entonces, las reuniones se hacían en la casa de Fanny, en la casa de Jenny, en la casa de Marquito, en la casa de José Bismarck. En esa época no existían pastores como los conoces ahora.
en un salón grandotote con un iluminado que sabe muchas cosas y los demás escuchando y haciendo caso. Eso no existía en esa época, para que lo tengan en cuenta. Entonces, como no existía ese modelo, que lo fundó muy bien la religión tradicional, y después el cristianismo lo copió creyendo que es así, pero no lo saben, entonces se los voy a ir contando poco a poco. Se van a ir enterando de muchas cositas. Entonces, en el siglo I no existía lo que ustedes conocen. No existía lo que funcionamos. ¿De acuerdo? Como ahorita no. Eran aldeas. Entonces se iban todos a una aldeíta y se reunían. ¿Qué existía en esa época? Ancianos. Existían ancianos. Se llamaban obispos o presbíteros, pero hoy se tomó eso como muy grandilocuente, pero realmente significaba servidor o supervisor. Era lo que significaba. Alguien que supervisa que las cosas se hagan bien, y los servidores, que era lo que decía. Entonces, como no existía como tal, los modelos financieros solo tenían un objetivo, y era ayudar al necesitado. ¿Cómo les parece? No era ayudar al necesitado. Pero como había un evangelista, que era Pablo, miren que yo estoy muy emocionado con este tema porque durante muchos años yo he compartido este tema muy profundamente, al detalle, versículo por versículo, todos, para entender qué decía. Pero hace unos años no tenía la cosmovisión que tengo ahora. Ahora digo, wow, esto es increíble. Ahora entiendo muchas cosas que no entendía antes, porque en la medida en que vamos comprendiendo algo, vamos teniendo libertad de lo que es el modelo. Entonces, ¿qué quedó instaurado en el siglo I cuando la iglesia empezó? Lo que se llama la didache, se llama, o didaqué, algo así parecido. ¿Qué significa? Como los primeros 100 años de usos y costumbres de la iglesia del siglo I, donde estuvo la patrística. Nombres todos raros ahí, no me preocupen por eso. Yo me encargo de lo complicado. Patrística y didache. Son términos que un teólogo tiene que saber. ¿Qué significa eso de la patrística? Pues los que siguieron después de los apóstoles, esa siguiente generación que fueron los que siguieron después de los apóstoles, fueron los que escribieron la didachet o la didaqué, que significaba la forma en que se condujo la iglesia y cómo se mantenía la economía de la iglesia del siglo I. Eso se fue distorsionando un poco. Ahora, como había un evangelista que se llamaba Pablo y un grupo de personas que lo acompañaban, él tenía otra historia. Así que vamos a entender, de acuerdo a lo que debían hacer las comunidades, cómo se ayudaban y cómo Pablo les dice que se debía hacer. Pero en toda la escritura, los únicos que recibieron ofrendas fueron Pablo y algunos de su equipo. Fueron los únicos que recibieron dinero para su ministerio. Para concluir y dejarlos aquí antojados, les voy a dejar los modelos bíblicos de las personas. El carácter ha sido una investigación bien bonita, se van a dar cuenta. Vamos a preguntarnos a nosotros, hay varios modelos bíblicos de la economía bíblica. Están los de Macedonia, están los filipenses, están los samaritanos, están los de Jerusalén y están los corintios. Ese es el arquetipo de todos los que ofrendaban, los que se relacionaron bíblicamente con la ofrenda. Están los de Corinto, están los de Macedonia, están los de Filipo, están los de Jerusalén y están los de Samaria. ¿Cómo les parece? Entre los cuales está el buen samaritano. El buen samaritano ayudó desde su perspectiva. Entonces la pregunta que cada uno va a decir, ¿yo con cuál arquetipo? ¿Qué son los arquetipos? Son las figuras con las que uno se identifica. En los arquetipos de cómo es el modelo financiero, habían macedonios, habían filipenses, habían samaritanos, había de Jerusalén y habían de Corinto. Cada uno de los que está aquí tiene una de esas figuras. Cuando terminemos, tú vas a llegar a la conclusión de cuál figuras esas es Gio y cuál de esas figuras eres tú. Están los de Jerusalén. Solo les voy a anticipar un grupo. Los de Jerusalén eran los necesitados. Y ahí les voy a dejando para que dentro de 8 días no se vayan a perder ese tema porque es muy importante.
o se quieran aprender realmente, si es que quieren realmente disipar esas dudas mentales que tienen sobre las finanzas y que nos quede claro. Jerusalén, les voy a contar algo. El Espíritu Santo debe presentar un derecho de petición porque lo han responsabilizado de que él tiene que enseñarle a un pastor o a un líder espiritual que sepa arreglar hogares, que sepa de carpintería, de finanzas. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Por qué? Les voy a contar por qué. Porque después de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, donde se habla del día de Pentecostés, que fueron todos llenos del Espíritu Santo, cuando ellos empezaron a hablar en lenguas, no eran lenguas como la que ustedes escuchan por ahí, jaca, maca, raca, jaca. No, eran idiomas. Si usted escucha a alguien diciendo samba la paganca, eso es falso. Lean bien lo que dice Hechos 2. Dice, ¿por qué les oímos hablar en nuestra lengua natal? ¿Por qué les oímos hablar en nuestro idioma? Porque eso tenía un objetivo. No que supieran que yo soy muy consagrado porque entro en éxtasis a decir raca, jaca, jaca, vaca. Ese no era el objetivo. El objetivo es que los que estaban ahí, que eran 3.000 personas que venían del Ponto, de Finicia, de Capadocia, que ya tenían otros idiomas, que el Espíritu tomara esas lenguas y hablaran en el idioma de cada uno para que ellos pudiesen entender el mensaje de Jesús. ¿Cómo hubiesen entendido el mensaje de Jesús si todos estuvieran en la alegoría que encontró Pablo allá en Corinto, que Pablo dijo, ustedes parecen locos? Pasa por aquí alguien a esta iglesia con esta gritería que ustedes tienen y la gente se va pensando que ustedes son locos. ¿Creen ustedes que en Hechos 2 hubo una loquera de esas? Todo el mundo gritando en esas así, ra, 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 bi, 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 bi. No. Si les enseñaron eso, tengo que decirle que no es así. Pueden leerlo con mucho espacio en todas las, y van a encontrar que cada uno decía, ¿cómo es que estos que son galileos les escuchamos en nuestra propia lengua hablar de las maravillas de Dios? Porque si no hubiese sido así, que eso sería hablar en idiomas, lo otro sería glosolalia. Glosolalia es hablar como un loro que repite cosas sin sentido. Ninguno de esos 3.000 hubiese entendido el mensaje. Entonces, esos llenos del Espíritu Santo todavía no comprendían que la iglesia tenía un papel diferente al de Israel. Esos 3.000 que estaban ahí, que debieron haber sido por ahí 6.000, porque ahí solo habla de adultos, la Biblia solo habla siempre de adultos, se quedaron todos en Jerusalén, todos. Pero no se quedaron porque eran los más consagrados y tan lindos, qué bonitos, qué belleza de chulos estos muchachos, sino que ellos tenían una motivación y es que dentro, ellos estaban hastiados de Roma, de la esclavitud de Roma, de la imposición de los impuestos de Roma, los judíos impuestos. Y ellos tenían una profecía que un día el Mesías reinaría y Israel sería la capital del mundo y entonces todos serían felices y serían ricos y serían prosperados. Entonces esos 3.000 no estaban pensando como los cristianos diciendo, nos vamos a gozar las bodas del Cordero. Ellos no creían en eso, ni sabían, ni se imaginaban que eran las bodas del Cordero. Ellos querían un reino terrenal y físico ahí, donde llegara un día Jesús y matara a César y a todos los soldados y todos quedaran como príncipes. Así que ellos tenían en su mente una idea. Cuando Jesús venga y ponga el reino, los que estemos aquí nos va a tocar algo. ¿Cómo les parece? Algunas cositas que no se descubren cuando se lee simplemente así como muy dogmáticamente. ¿Qué pasó? Que empezaron a decir, bueno, vamos a hacer una pirámide, vamos a empezar a aportar dinero y de acuerdo a lo que ustedes aporten les vamos a devolver. Entonces, por eso es que ustedes encuentran la historia de Ananías y Zafira. De Ananías y Zafira. Entonces, usted, Daniel Eduardo, usted vendió un lote. Todos dijeron, no, pues vendamos, como eso va a ser en 3 meses cuando Jesús venga y hay que comer todos estos días, pues mientras viene Jesús, coloquemos todos los bienes y entonces, pues cuando ya Jesús ponga el reino, el Mesías, pues nos van a devolver, como dice un texto por ahí, 100 veces más. Así que todos empezaron a decir, Winston vendió la motocicleta, Piedad vendió el lote, Daniel, y todos empezaron Ananías dijeron, Ananías como que dijo, uy, ¿será que llevo todo el dinero? Entonces dijeron, no, nada más la mitad. ¿De acuerdo? Todos llevaban una contabilidad de todo lo que ponían porque querían comer, querían quedarse 3 meses ahí de vacaciones para que el Mesías llegara en 3 meses y fuera el rey y ellos fueran los gobernantes. ¿Qué pasó? Que en 3 meses no llegó el reino mesiánico.
Y pueden pasar 2000 años más o 5000 y tal vez no llegue. No se vayan ahí todavía, tranquilos, que les aseguro que lo comprenderán en su momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en un pueblo pequeño? Imaginémonos que Jerusalén era como, hablemos de un pueblito acá, como La Vega, por aquí, San Francisco. Y llegan 3000 personas adultas con chinos ahí. Imagínense lo que pasa en un pueblo de eso. Imagínense aquí el Parque de Bogotá cuando se vienen los indígenas y se amontonan todos ahí. Así era Jerusalén. Tampoco querían a los cristianos. Se gastaron el fondo, la platica, se la gastaron. ¿Y qué pasa cuando hay 6000 personas que necesitan a CPM todos los días? ¿Qué creen que pasa con 6000 personas que necesitan a CPM? ¿Cómo sí que a CPM? Sí, arroz, carne, papa y maduro. ¿Qué pasa en una bolsa de dinero donde solo se saca y hay 6000 personas comprando en 3 meses? ¿Qué creen que pasa? Les pregunto. Que hay hambre. Y fue lo que sucedió. Y casi todas las historias que ustedes encuentran más adelante, que las veremos dentro de 8 días, tenían como resultado resolver esa hambruna que había en Jerusalén. Eso no lo sabían ustedes tan detalle. Entonces, la Biblia registra, según esa historia, varios arquetipos o varios modelos o varias formas de ser en cuanto al dinero. Uno de ellos eran los necesitados, los que no podían dar porque antes necesitaban ayuda. Dentro de 8 días les cuento los otros. ¿Cuántos quieren estar dentro de 8 días? ¿Cómo se sienten? Amén, amén. Muy bien.